La biblioteca de almas. Parte 9. Nos condujeron a un ritmo brutal hacia la torre pálida. Los Whites azuzaron a los rezagados con empujones y patadas. Sin mi hueco yo no era más que un herido que cojeaba. Tenía el torso desgarrado de mordeduras graves, y los efectos de la arena que había impedido que sintiera el dolor estaban empezando a desaparecer. Me obligué a caminar de todos modos, mientras mentalmente repasaba todas las maneras posibles en las que podríamos salvarnos, pero cada una era más inverosímil que la anterior. Sin mis huecos, los Whites y sus armas superaban todos nuestros poderes peculiares. Pasamos tambaleándonos por delante del edificio destruido en el que mis huecos habían muerto, sobre los ladrillos manchados con la sangre de los loros y los Whites. Cruzamos el patio amurallado hasta llegar a la puerta de la torre. Después, subimos hasta un pasillo sinuoso y pasamos unas puertas negras idénticas. Caul desfiló delante de nosotros como un director de orquesta trastornado, avanzando con grandes zancadas y balanceando los brazos un momento y volviéndose hacia nosotros el siguiente para lanzarnos insultos obscenos. Detrás de él, el oso se contoneaba caminando sobre dos patas mientras llevaba a Bentham en el hueco de un brazo y a Miss Peregrine colgada sobre su otro hombro. Ella suplicó a sus hermanos que reconsideraran lo que estaban a punto de hacer. Recuerda las viejas historias de Abaton y el final ignominioso que sobrevino a todos los peculiares que robaron las almas de la biblioteca. Su poder está maldito. No soy un niño, Alma, y no me asustan los viejos cuentos de Imbrines, se burló Caul. Ahora cállate. Bueno, solo si quieres conservar la lengua. No tardó en renunciar a tratar de convencerlos y se quedó mirándonos en silencio desde el hombro del oso. Su cara proyectaba fuerza. No tengáis miedo, parecía querer decirnos. Sobreviviremos a esto también. Me preocupaba que no todos sobreviviéramos ni siquiera al trayecto hasta la cima de la torre. Me di la vuelta y traté de ver quién había recibido el disparo. En medio del grupo apretujado a mi espalda, Bronwyn llevaba el cuerpo flácido de alguien en brazos. Me pareció Miss Abosset. Luego, una mano robusta me dio un golpe en la cabeza. Mira hacia adelante o perderás una rótula, gruñó el guardia. Finalmente llegamos a la parte superior de la torre y a su última puerta. En el pasillo que había al otro lado, la luz pálida del día brillaba en la pared curva. Había una terraza abierta por encima de nosotros, un hecho que almacené para uso futuro. Caul se quedó sonriente delante de la puerta. Perplexes, gritó. Signor Anomalous. Sí, ahí, es justo que reciba usted el crédito que merece, pues debo este descubrimiento a sus expediciones y a su duro trabajo. Creo que debería hacer los honores y abrir la puerta. Vamos, no tenemos tiempo para ceremonias, dijo Bentham. Hemos dejado el recinto sin vigilancia. No seas bobalicón, lo cortó Caul. Esto no llevará más que un momento. Uno de los guardias sacó a rastras a Perplexes del grupo y lo llevó hasta la puerta. Desde la última vez que lo había visto, el pelo y la barba se le habían vuelto de un color blanco alabastro, la espalda se le había encorvado y le habían aparecido unas profundas arrugas en el rostro. Había pasado demasiado tiempo lejos de su bucle, y su verdadera edad comenzaba a mostrarse. Perplexus parecía a punto de abrir la puerta cuando le dio un ataque de tos. Una vez que recuperó el aliento, se puso frente a Caul, tomó una bocanada de aire y luego escupió una bola de flema brillante en su capa. «Eres un cerdo ignorante», le espetó Perplexus. Caul levantó la pistola hacia la cabeza de Perplexus y apretó el gatillo. Hubo gritos. «Jack, no», exclamó Bentham. Perplexus levantó las manos y se apartó, pero el único sonido que hizo el arma fue un chasquido seco. Caul abrió la pistola y miró en la recámara. Luego, se encogió de hombros. «Es una antiguaya, como tú», dijo a Perplexus, y a continuación, utilizó el cañón del arma para quitarse la saliva de su chaqueta.
Supongo que el destino te ha tratado bien. Me parece estupendamente. Prefiero ver cómo te conviertes en polvo en vez de desangrarte hasta morir. Hizo un gesto a los guardias para que se lo llevaran. Perplexus, mascullando insultos en italiano contra Caul, fue arrastrado de nuevo hacia el grupo. Caul se dirigió a la puerta. «Va, que le den», murmuró, y la abrió. «Entrad ahí». Dentro vio la misma habitación familiar de paredes grises, solo que esta vez, la cuarta, la que faltaba, se extendía hacia un pasillo largo y oscuro. Con unos cuantos empujones de los guardias, comenzamos a recorrerlo a toda prisa. Las paredes lisas se convirtieron en una superficie áspera y desigual y después se abrieron hasta formar una habitación primitiva, iluminada con los rayos del sol. La habitación estaba hecha de piedra y arcilla, y la habría llamado una cueva si no hubiera sido por su puerta más o menos rectangular y sus dos ventanas. Alguien las había abierto y había creado esa estancia utilizando herramientas para excavar la roca blanda. Nos obligaron a salir a un día caluroso y seco. La vista se abrió vertiginosamente. Estábamos en lo alto de un paisaje que bien parecía proceder de un mundo alienígena. Por todas partes, a nuestro alrededor, alzándose enormes a un lado y a lo largo de varios valles por el otro, se elevaban montículos y columnas de una roca extraña, de color rojizo, atravesados por un laberinto de puertas y ventanas abiertas, destartaladas. Un viento soplaba de forma constante, lo que producía un sonido similar a un gemido humano que parecía emanar de la propia tierra. Aunque el sol estaba lejos de ponerse todavía, el cielo estaba iluminado de color naranja, como si el fin del mundo se estuviera gestando más allá del horizonte. Y a pesar de la evidencia de que allí existía una civilización, no había nadie a la vista aparte de nosotros. Tenía una sensación de pesadez, de ser observado, como si estuviéramos entrando en un sitio prohibido, en el que no debíamos estar. Bentham se bajó de su oso y se quitó el sombrero, con una expresión de asombro en la cara. «Así que este es el lugar», dijo, paseando la mirada entre las colinas. Caul le colocó un brazo sobre los hombros en un gesto fraternal exagerado. «Te dije que este día llegaría. La verdad es que hemos pasado por todo un infierno para llegar hasta aquí, ¿verdad?» «Sí, desde luego», respondió Bentham. «Pero yo siempre digo que bien está lo que bien acaba, porque ahora tengo la oportunidad de hacer esto». Caul se volvió hacia nosotros. «Amigos, imbrines, niños peculiares», dejó que el eco de su voz resonara entre los extraños cañones quejumbrosos. «Este día pasará a la historia. Bienvenidos a Abaton». Hizo una pausa, esperando unos aplausos que no llegaron. «Ahora mismo os encontráis en la ciudad que antaño servía de protección para la Biblioteca de las Almas. Nadie la había visto en más de 400 años, ni conquistado en más de 1000, hasta que la redescubrí. Ahora, vosotros sois testigos». Se calló, bajó la mirada un momento y luego se echó a reír. «¿Por qué estoy malgastando el aliento? Sois unos filisteos que jamás podréis apreciar la importancia de mi logro. Miraos, sois como burros contemplando la Capilla Sixtina». Dio unas palmadas a Bentham en el brazo. «Vamos, hermano, tomemos lo que es nuestro». «Y nuestro también», dijo una voz a mi espalda, que pertenecía a uno de los guardias. «No se olvidará de nosotros, ¿verdad, señor?» «Por supuesto que no», respondió Caul, a la vez que intentaba sonreír, pero sin lograrlo. No pudo disimular la irritación que sentía por haber sido cuestionado delante de todos. «Pagaremos vuestra lealtad multiplicada por 10. Se volvió con Bentham y empezó a bajar por un sendero, y los guardias nos empujaron para que lo siguiéramos. El sendero quemado por el sol se dividía una y otra vez, mientras ramales y sendas menores se extendían por las colinas puntiagudas. Seguimos una ruta que, sin duda, Caul habría obtenido de Perplexus,
y que había pisado muchas veces en los días anteriores. Nos condujo por unos caminos oscuros y cubiertos de zarzas con total convicción, y cada uno de sus pasos resumaba la arrogancia de un colonizador. La sensación de que nos observaban no paró de crecer. Daba la impresión de que las aberturas perforadas en la pared de roca fueran una colonia de ojos medio cerrados, una especie de inteligencia antigua encerrada en piedra que se despertaba lentamente de un sueño de 1000 años. Estaba febril por la ansiedad, y mis pensamientos tropezaban los unos con los otros. Lo que sucediera después dependería de mí. Los Whites me necesitaban, después de todo. ¿Y si me negaba a manejar las almas para ellos? ¿Qué pasaría si encontrara una manera de engañarlos? Sabía lo que sucedería. Caul mataría a Miss Peregrine. Luego continuaría con las demás imbrines, una tras otra, hasta que le diera lo que quería. Y si seguía sin hacerlo, mataría a Emma. No era lo suficientemente fuerte. Sabía que haría cualquier cosa para impedir que le hiciera daño, incluso dar a Caul la clave para alcanzar un poder incalculable. Luego se me ocurrió una idea que me asustó tremendamente. ¿Y si no podía hacerlo? ¿Qué pasaba si Caul se equivocaba y yo no era capaz de ver los frascos de almas? O bien podía verlos, pero no manejarlos. Él no me creería, pensaría que estaba mintiendo, empezaría a asesinar a mis amigos, e incluso si, de alguna manera lograba convencerlo de que decía la verdad, podía enfadarse y matar a todo el mundo. Recé en silencio a mi abuelo. ¿Se puede rezar a los muertos? En cualquier caso, lo hice y le pedí que si me veía, me ayudara a sobrevivir, que me hiciese tan fuerte y tan poderoso como él lo fue en su día. Abuelo Portman, recé, sé que esto suena demencial, pero Emma y mis amigos lo son todo para mí, son mi mundo, y con mucho gusto le daría lo que fuera a Caul a cambio de sus vidas. ¿Eso me hace malo? No lo sé, pero he pensado que quizá me podrías entender. Por favor, levanté la mirada y me sorprendí al ver que Miss Peregrine me miraba desde el hombro del oso. Tan pronto como se encontraron nuestros ojos, apartó la vista, y pude ver las lágrimas que le bajaban a través de la suciedad que le tiznaba las pálidas mejillas. Como si, de alguna manera, me hubiese oído. El camino que recorrimos serpenteaba a través de un antiguo laberinto de sendas que se entrecruzaban y escaleras que conducían a las colinas y cuyos escalones estaban desgastados hasta formar medias lunas. En algunos lugares, el sendero casi había desaparecido, devorado por la maleza. Oía Perplexus quejarse de que le había llevado años descifrar el camino que llevaba a la biblioteca de las almas y que aquel ladrón ingrato lo recorriera sin respeto alguno era un insulto terrible. Y entonces oí hablar a Olive. ¿Por qué nadie nos dijo que la biblioteca era real? Pues, querida, porque no estaba permitido, respondió una imbrine. Era más seguro decir, hizo una pausa para recuperar el aliento, que solo era una leyenda. Solo una leyenda. Se había convertido en una de las verdades que definían mi vida y, aunque intentara mantenerlas planas, en 2 dimensiones, encarceladas en papel y tinta, siempre había leyendas que se negaban a permanecer en las páginas de los libros. Las leyendas nunca son solo eso. A mí me lo iban a contar. Una leyenda se había tragado toda mi vida. Llevábamos caminando varios minutos a lo largo de una pared de aspecto liso, con el inquietante gemido del viento subiendo y bajando, cuando Caul levantó una mano y gritó para que todo el mundo se detuviese. ¿Nos hemos pasado?, preguntó. Habría jurado que la gruta estaba a lo largo de esta pared en alguna parte. ¿Dónde está el cartógrafo? Sacaron otra vez a Perplexus a rastras del grupo. ¿No te alegras ahora de no haberle disparado?, murmuró Bentham. Caul no le hizo caso. ¿Dónde está la cueva?, preguntó, mirando a Perplexus directamente a la cara. Ah, tal vez se está escondiendo de ti, lo provocó el cartógrafo. No pongas a prueba mi paciencia, le respondió Caul. Quemaré todas las copias de tu mapa de los días.
El año que viene nadie recordará tu nombre. Perplexes entrelazó los dedos y suspiró. Ahí está, dijo, señalando detrás de nosotros. La habíamos pasado de largo. Caul dio una patada al trozo de pared cubierto de enredaderas y dejó a la vista una abertura tan pequeña y bien escondida que cualquiera podría haberla pasado por alto, aunque no era tanto una puerta como un agujero. Echó a un lado las enredaderas y metió la cabeza. Sí, lo oí exclamar, y luego sacó la cabeza de nuevo para empezar a dar órdenes. Solo pasarán más allá de este punto las personas esenciales. Hermano, hermana, señaló a Bentham y a Miss Peregrine. Chico, añadió, dirigiéndose a mí. 2 guardias y, buscó entre el grupo. Estará oscuro, vamos a necesitar una linterna. Tú, chica, y señaló a Emma. Sacaron a Emma del grupo, y el estómago se me convirtió en un amasijo de nudos. Si los otros os dan problemas, le dijo Caul a los guardias, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Caul levantó la pistola hacia el grupo. Todos gritaron y agacharon la cabeza, y él estalló en carcajadas que parecían aullidos. El guardia de Emma la empujó a través del agujero. El oso torvo de Bentham no cabría de ninguna manera, por lo que dejó a Miss Peregrine en el suelo y mi White tuvo que cumplir la doble función de vigilarla a ella y a mí. Los niños más pequeños se echaron a llorar. ¿Y si no volvían a verla? Sed valientes, niños, les gritó Miss Peregrine. Volveré. Así es, niños, entonó Caul con voz burlona. Haced caso a vuestra directora. Las imbrines saben lo que os conviene. Nos empujaron a Miss Peregrine y a mí a través de la abertura, y hubo un momento, en medio de las enredaderas, en el que pude susurrarle algo sin que nos descubriesen. ¿Qué debo hacer cuando estemos dentro? Lo que él te pida, me respondió en susurros. Si no lo enfurecemos, quizá logremos sobrevivir. Sobrevivir, sí, pero ¿a qué coste? Un momento después habíamos dejado atrás las enredaderas y entramos tropezando en un extraño espacio, una sala de piedra a cielo abierto. Me quedé sin aliento durante un instante por el asombro que me invadió ante la cara enorme y deformada que nos miraba desde la pared opuesta. Se trataba de una pared, no era otra cosa, pero con una puerta que parecía una boca que emitía un gran bostezo, 2 ventanas como ojos deformados, un par de agujeros para la nariz, y la parte inferior cubierta de hierbas y matojos que se asemejaban a un pelo y una barba descuidados. El viento gemía con más fuerza allí, como si la puerta en forma de boca tratara de advertirnos para que nos marcháramos en alguna lengua antigua compuesta por vocales largas que duraban una semana. Caul señaló la puerta. La biblioteca nos espera. Bentham se quitó el sombrero. Extraordinario, dijo en voz baja y reverente. Casi parece estar cantando para nosotros. Como si todas las almas que descansaran ahí se hubieran despertado para darnos la bienvenida. ¿La bienvenida? Repitió Emma. Lo dudo mucho. Los guardias nos empujaron hacia la puerta. Nos agachamos para cruzar la pequeña abertura y entrar en otra estancia semejante a una cueva. Al igual que las demás que había visto en Abaton, la habían excavado a mano en la roca blanda hacía miles de años. Tenía un techo bajo y desprovisto de decoración, estaba vacía a excepción de un poco de paja dispersa y algunos fragmentos de cerámica rota. Sus paredes tenían características muy singulares, pues en ellas se habían abierto muchas decenas de pequeños nichos. Eran planos en la base y ovalados en la parte superior, lo suficientemente grandes como para contener una botella o una vela. Al fondo de la sala, varias puertas se bifurcaban en la oscuridad. ¿Y bien, chico?, me preguntó Caul. ¿Puedes ver alguna? Miré a mi alrededor. ¿Alguna qué? No juegues conmigo. Urnas de alma. Se acercó a una pared y metió la mano dentro de uno de los nichos. Escoge una. Me di la vuelta paseando la mirada por las paredes lentamente. Todos los nichos parecían estar vacíos. No veo nada, le dije. Tal vez no haya ninguna.
Me estás mintiendo. Caul le hizo un gesto de asentimiento a mi guardia, y este me propinó un puñetazo en el estómago. Emma y Miss Peregrine gritaron cuando caí de rodillas gimiendo. Bajé la mirada a mi cuerpo y vi la sangre que goteaba a través de mi camisa, no por el golpe, sino por la mordedura del hueco. Jack, por favor, exclamó Miss Peregrine. No es más que un niño, no es más que un niño, no es más que un niño, repitió Caul burlonamente. Ese es el problema. Hay que castigarlos como a hombres, regarlos con un poco de sangre, y entonces el brote comienza a surgir, la planta empieza a crecer. Se dirigió hacia mí mientras hacía girar el cañón múltiple de su extraña pistola antigua. Enderézale la pierna. Quiero un tiro limpio en la rodilla. El guardia me empujó al suelo y me inmovilizó por la pantorrilla, con la mejilla contra el suelo y la cara hacia la pared. Oí cómo tiraba hacia atrás del percutor del arma. Y, entonces, mientras las mujeres le suplicaban clemencia, vi algo en uno de los nichos de la pared. Una forma que no había notado antes. Espera, grité. Veo algo. El guardia me dio la vuelta. Has recuperado el sentido común, ¿verdad? Caul estaba de pie a mi lado, mirando hacia abajo. ¿Qué ves? Miré de nuevo, parpadeando. Me obligué a mantener la calma, y a mis ojos a que enfocaran. Allí, en la pared, algo empezaba a hacerse visible poco a poco como una fotografía Polaroid. Era la débil imagen de un tarro de piedra. Era una cosa simple, sin adornos, de forma cilíndrica con un cuello cónico y un corcho que tapaba su parte superior, de la misma piedra de color rojizo de las extrañas colinas de Abaton. Es una urna, le dije. Solo una. Está volcada, por eso no la vi en un primer momento. Ponte de pie, me ordenó Caul. Quiero ver cómo la recoges. Me llevé las rodillas al pecho, eché los pies hacia adelante y me levanté, azotado por el dolor en el abdomen. Caminé renqueante a través de la estancia y alargué lentamente el brazo hacia el nicho. Deslicé los dedos alrededor de la urna, me sorprendí y retiré la mano de golpe. ¿Qué pasa?, me preguntó Caul. Está muy fría, le contesté. No me lo esperaba. Fascinante, murmuró Bentham. Se había quedado cerca de la puerta, como si se estuviera replanteando todo aquel asunto, pero en ese momento dio un paso para acercarse. Metí de nuevo la mano en el nicho, preparado para el frío esta vez, y saqué la urna. Esto está mal, dijo Miss Peregrine. Ahí dentro se encuentra el alma de un peculiar y debe ser tratada con respeto. Ser devorada por mí debería suponer el mayor de los respetos para cualquier alma, respondió Caul. Se acercó y se colocó a mi lado. Descríbeme la urna. Es muy simple. Está hecha de piedra. Se me empezaba a helar la mano derecha, así que me la pasé a la izquierda, y fue entonces cuando vi una palabra escrita a lo largo de la parte posterior en letras largas como las patas de una araña. A Swindon, no iba a mencionarlo, pero Caul me estaba vigilando como un halcón y se dio cuenta de que había visto algo. ¿Qué es?, exigió saber. Te lo advierto, no te calles nada. Es una palabra, le respondí. Aswindan, deletréala. As-win-dan. Aswindan, repitió Caul, frunciendo el ceño. Está escrito en peculiar antiguo, ¿verdad? Obviamente, respondió Bentham. ¿Acaso no recuerdas las clases de lengua? Por supuesto que sí. Era mejor estudiante que tú. Aprendía con más rapidez. ¿Te acuerdas? Aswindan. La raíz es wind, viento, que no se refiere al fenómeno meteorológico, sino que indica rapidez, aceleración, fortalecimiento, estimulante. No estoy seguro, hermano. Ya, claro que no, replicó Caul con sarcasmo. Lo que pasa es que quieres quedártelo. Caul se acercó y trató de arrebatarme la urna. Logró rodearla con los dedos, pero tan pronto como el recipiente dejó mi mano, sus dedos se cerraron sobre sí mismos, como si no hubiera nada entre ellos, y la urna cayó al suelo, donde se rompió en pedazos.
Caul soltó una maldición, presa de la ira, y bajó la mirada estupefacto mientras un líquido azul y resplandeciente se encharcaba a nuestros pies. Ahora lo veo, dijo con entusiasmo señalando el charco azul. ¿Puedo ver eso? Sí, sí, yo también, exclamó Bentham, y los guardias estuvieron de acuerdo. Todos podían ver el líquido, pero no las urnas que lo contenían y lo protegían. Uno de los guardias se inclinó para rozar el líquido azul con el dedo. En cuanto lo tocó, gritó y saltó hacia atrás agitando la mano para librarse de la sustancia. Si la urna estaba helada, solo podía imaginarme cómo de fría estaría la sustancia azul. ¡Qué desperdicio!, comentó Caul. Me habría gustado combinarla con unas cuantas otras almas escogidas. A Swindan, recitó Bentham. Palabra raíz Swind. Significado, contracción. Alégrate de no haber tomado esa, hermano. Caul frunció el ceño. No, estoy seguro de que mi lectura era la correcta. No lo era, le replicó Miss Peregrine. Caul paseó la mirada entre ambos, con expresión paranoica, como si estuviera sopesando la posibilidad de que de alguna manera se hubieran confabulado contra él. Luego pareció descartar la idea. Esta es solo la primera estancia, observó. Las mejores almas están en el interior, seguro. Estoy de acuerdo, dijo Bentham. Cuanto más nos adentremos, más antiguas serán las almas, y cuanto más antiguas, más poderosas. Entonces, vamos a llegar hasta el corazón mismo de esta montaña, dijo Caul. Y lo devoraremos. Nos empujaron a través de una de las puertas negras, con las pistolas pegadas a las costillas. La siguiente estancia era muy parecida a la primera, con las paredes cubiertas de nichos y más puertas que llevaban a la oscuridad. Sin embargo, no había ventanas, y solo una brizna del sol de la tarde alcanzaba el suelo polvoriento. Estábamos dejando atrás la luz del día. Caul le ordenó a Emma que encendiera una llama y a mí que le hiciera un inventario del contenido de las paredes. Le dije que había 3 urnas, pero mi palabra no fue suficiente y me hizo darle un golpecito a cada una con la uña para demostrar que estaban allí y pasar la mano a través de varias decenas de nichos para comprobar que estaban vacíos. A continuación me hizo leer los nombres de los muertos. Els, Thor, Unge, Sewen, Megan, Wunder. Las palabras no tuvieron ningún sentido para mí, y a él le resultaron insatisfactorias. Las almas de unos míseros esclavos, se quejó, volviéndose hacia Bentham. Si vamos a ser reyes, necesitamos almas de reyes. Continuemos, pues, respondió Bentham. Nos sumergimos en un laberinto desconcertante y aparentemente interminable de cavernas, con la luz del día convertida en un recuerdo y el suelo siempre inclinado hacia abajo. El aire se volvió más frío. Los pasillos se separaban en la oscuridad como si fuesen arterias. Caul parecía orientarse por un sexto sentido y marchaba hacia la izquierda o la derecha con absoluta confianza. Estaba loco, claramente loco, y yo estaba seguro de que se estaba perdiendo tanto que incluso si lográbamos escapar de él, lo único que conseguiríamos sería pasar la eternidad atrapados en aquellas cuevas. Traté de imaginar las batallas que se habían librado por aquellas almas, los antiguos peculiares titánicos que se habían enfrentado entre las torres y los valles de Abaton, pero fue demasiado abrumador. Solo conseguía pensar en lo terrible que sería estar atrapado allí abajo, sin luz alguna. Cuanto más nos adentrábamos, más urnas había en las paredes, como si los ladrones hubieran saqueado hacía mucho las estancias exteriores, pero algo les hubiera impedido llegar más allá. Quizá un lúcido instinto de supervivencia. Caul me ordenó a gritos que fuera informándolo, pero dejó de exigirme pruebas sobre qué nichos estaban ocupados y cuáles vacíos, y solo de vez en cuando me hizo leer la etiqueta de una urna en voz alta. Estaba cazando presas más grandes y parecía haber decidido que había poco por lo que molestarse en aquella parte de la biblioteca. Seguimos en silencio.
Las estancias se hicieron más y más grandes, sin perder su aspecto primitivo. Los techos se elevaron y las paredes se ensancharon cada vez más. Las urnas ya estaban por todas partes, llenaban todos los nichos, apiladas en los rincones formando columnas totémicas, metidas en las grietas y hendiduras. El frío que emanaba de ellas refrigeraba el aire. Empecé a tener escalofríos y me rodeé el pecho con los brazos cuando la respiración comenzó a condensarse delante de mí. La sensación de que nos observaban, que ya había tenido antes, volvió a aparecer. Aquella biblioteca, por así llamarla, era un vasto submundo, una catacumba y un escondrijo para las segundas almas de todos los peculiares que habían vivido antes del último milenio. Eran cientos de miles. Esa enorme acumulación de almas había comenzado a ejercer una presión extraña en mí, comprimiéndome los pulmones y la cabeza como si me estuviera hundiendo poco a poco en aguas profundas. Yo no era el único que se sentía incómodo. Incluso los guardias estaban nerviosos y se sobresaltaban con cualquier pequeño ruido, además de mirar constantemente hacia atrás por encima del hombro. ¿Has oído eso?, preguntó el mío. ¿Las voces?, dijo el otro. No, parece más bien agua, como un torrente. Mientras hablaban, eché una rápida mirada hacia Miss Peregrine. ¿Estaba asustada? No, parecía más bien estar esperando el momento oportuno, esperando y observando. Aquello me consoló un poco, y también que podría haberse transformado en ave para escapar de sus captores hacía tiempo, pero no lo había hecho. Mientras Emma y yo fuéramos prisioneros, ella también lo sería. Tal vez se tratara de algo más que de instinto de protección. Tal vez tuviese un plan. El aire se hizo más frío todavía, y el leve sudor de mi cuello se convirtió en agua helada. Atravesamos una cámara tan llena de urnas que tuve que andar saltando para no darles patadas, aunque los pies de todos los demás pasaron sin problemas a través de ellas. Me sentía asfixiado por los muertos. Estábamos como sardinas en lata, como si fuera el andén de una estación de tren en plena hora punta, o Times Square en Nochevieja, con todos los juerguistas con caras largas y mirándonos fijamente, molestos por nuestra presencia. Fui capaz de sentirlo, aunque no lo viera. Al final, incluso Bentham perdió los nervios. «Hermano, espera», le dijo sin aliento a la vez que hacía detenerse a Cole. ¿No te parece que ya hemos ido bastante lejos? Cole se volvió lentamente hacia él, con el rostro mitad sumido en la sombra y mitad iluminado por el resplandor del fuego. No, no lo creo, le respondió, pero estoy seguro de que las almas que hay aquí son lo bastante. No lo hemos encontrado todavía, le replicó Cole con voz aguda y quebradiza. ¿Encontrar qué, señor?, se atrevió a preguntarle un guardia. Lo sabré cuando lo vea, le bufó Cole. Luego se puso tenso, emocionado, y echó a correr en la oscuridad. «Señor, espere», gritaron los guardias a la vez que nos empujaban para que lo siguiésemos. Cole desapareció un instante antes de reaparecer en el otro extremo de la cámara, iluminado por un débil rayo de luz azul. Se quedó quieto bajo el resplandor, paralizado por algo. Cuando doblamos una esquina y lo alcanzamos, vimos lo que era, un largo túnel que brillaba con luz celeste. Una abertura cuadrada en el otro extremo estaba llena de esa misma luz. Oí algo, un vago ruido de fondo semejante a un torrente de agua. Cole aplaudió y vitoreó. «Ya estamos cerca, por Dios». Echó a correr enloquecido por el pasillo, y nos vimos obligados a seguirlo corriendo de forma atropellada. Cuando llegamos al final, la luz que nos envolvía era tan deslumbrante que todos nos detuvimos como patos mareados, demasiado cegados para saber hacia dónde íbamos. Emma dejó que sus llamas se apagaran. Ya no hacían falta. Miré a través de los dedos con los ojos entornados y comencé a ver poco a poco el lugar. Bañada por unas cortinas ondulantes de tenue luz azul, era la caverna más grande que habíamos visto hasta ese momento,
Un enorme espacio circular semejante a una colmena, de unos 30 metros de ancho en la parte inferior, pero cuyas paredes se estrechaban poco a poco hasta converger en un solo punto en el techo, bastantes pisos más arriba. Los cristales de hielo brillaban en todas las superficies, en cada nicho y en cada urna. Había miles. Llegaban hasta una altura imposible, cubrían todas las paredes. A pesar del frío casi congelador, el agua fluía. Surgía de un grifo en forma de cabeza de halcón, caía en un pequeño canal que rodeaba la estancia en la base de las paredes y desembocaba en un estanque poco profundo en el otro extremo de la estancia, rodeado de un anillo de piedra negra pulida. El agua era la fuente de la luz celestial de la caverna. Al igual que la sustancia que había dentro de los frascos de almas, desprendía un resplandor azul espectral y titilaba suavemente, en ciclos regulares, como si respirara. Este fenómeno podría haber aportado una extraña calma, como si se tratase de un balneario, pero el sonido distintivo de los gemidos humanos que se oían bajo el borboteo agradable del agua arruinaba el ambiente. Era exactamente igual que el que habíamos oído fuera y que yo había atribuido al silbido del viento al pasar entre las puertas, pero allí no corría ni una ligera brisa. Tenía que ser otra cosa. Bentham entró cojeando en la caverna detrás de nosotros, sin aliento y protegiéndose los ojos, mientras que Caul se colocó en el centro de la estancia. «Victoria», gritó, y pareció disfrutar de la forma en la que su voz rebotó en las altas paredes. «Ahora sí, nuestra cámara del tesoro, nuestra sala del trono, es magnífica», dijo débilmente Bentham, arrastrando los pies para unirse a su hermano. «Ahora veo por qué muchos estaban dispuestos a dar sus vidas para encontrarla». «Estás cometiendo un tremendo error», dijo Miss Peregrine. «No debes profanar este lugar sagrado». Caul suspiró dramáticamente. «¿Por qué te empeñas en fastidiarnos el momento con tu moralina de rígida institutriz? Espera, ¿no tendrás celos porque tu reinado como la hermana más poderosa haya llegado a su fin? Mira, puedo volar, puedo crear bucles en el tiempo. Tenlo claro, hermana, la próxima generación no recordará que existieron criaturas tan tontas como las imbrines». «Te equivocas», gritó Emma, incapaz de mantener la boca cerrada. «Vosotros dos seréis los que caeréis en el olvido». El guardia de Emma se dispuso a golpearla, pero Caul le indicó que se detuviera. «Déjala que hable», le ordenó. «Puede que sea su última oportunidad. En realidad, no seréis olvidados», añadió Emma. «Vamos a escribir un nuevo capítulo en los cuentos sobre vosotros. Os vamos a llamar los hermanos codiciosos, o los horribles asquerosos traidores que recibieron lo que se merecían». «No sé yo, me parece un poco insulso», dijo Caul. «¿Y si llamamos a nuestro cuento cómo los hermanos magníficos superaron los prejuicios para convertirse en los legítimos reyes, dioses de la peculiaridad, o algo por el estilo? Y te aconsejo que no tientes más tu suerte, eres afortunada de que hoy esté de un humor excelente». Volvió su atención hacia mí. «Chico, háblame de las urnas que hay aquí, y no omitas ningún detalle, por pequeño que sea». Me exigió una descripción exhaustiva. Tuve que leer en voz alta varias docenas de etiquetas escritas a mano con unas letras que parecían las patas alargadas de una araña. Pensé que si hablara peculiar antiguo, le podría haber mentido sobre lo que estaba escrito en ellos. Tal vez habría engañado a Caul para que absorbiera el alma de alguien débil y tonto. Pero yo era el autómata perfecto, bendecido con una gran habilidad, pero maldito con la ignorancia. Lo único que podía hacer era tratar de desviar su atención de las urnas más evidentemente prometedoras. La mayoría eran pequeñas y sencillas. Unas pocas, sin embargo, eran grandes y pesadas. Tenían forma de reloj de arena, 2 asas con joyas incrustadas, y estaban pintadas. Parecía claro que contenían las almas de peculiares poderosos e importantes, o con una alta autoestima, al menos.
Sin embargo, el tamaño mayor de sus nichos era una señal reveladora, y cuando Caul me hizo golpearlas con los nudillos, nos devolvieron un sonido profundo y fuerte. No me quedaban trucos en la manga. Caul conseguiría lo que quería, y no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Pero luego hizo algo que nos sorprendió a todos. Algo que parecía, en un primer momento, extrañamente generoso. Se volvió hacia sus guardias. Bueno, ¿a quién le gustaría ser el primero en probar esto? Los guardias se miraron, confundidos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Bentham, cojeando hacia él en estado de alarma. ¿No deberíamos ser tú y yo? Hemos trabajado tanto tiempo. No seas codicioso, hermano. Os dije que vuestra lealtad se vería recompensada. Miró de nuevo a los guardias, con la sonrisa de un presentador de televisión. Y bien, ¿cuál de vosotros será? Ambos levantaron la mano. Yo, señor, yo, estaré encantado. Caul señaló al White que me había estado vigilando. Tú, lo llamó. Me gusta tu espíritu. Ven aquí. Gracias, señor, gracias. Caul me apuntó con su arma, lo que relevó al guardia de su deber. ¿Y bien? ¿Cuál de esas almas prefieres? Se acordó de dónde había identificado yo ciertas urnas y empezó a señalarlas. Yed, Faru, debe de tener que ver con el agua, con las inundaciones. Bueno, si alguna vez has deseado una vida bajo el mar, es tu oportunidad. Wolfsenwirsend, creo que se trata de una especie de centauro, mitad caballo, mitad hombre. ¿Puede ser una criatura que controla las nubes? Ven, ¿te suena de algo? Bentham masculló una respuesta, pero Caul apenas le prestó atención. Stilehide, esta es buena. Piel de metal, podría ser útil en una pelea, aunque me pregunto si tendrías que engrasarte tú mismo. Señor, espero que no le importe que le pregunte, pero ¿y si probamos con una de las urnas más grandes?, dijo el guardia dócilmente. Caul agitó el dedo. Me gustan los hombres con ambición, pero esas son para mi hermano y para mí. Por supuesto, señor, por supuesto, dijo el guardia. Entonces, ¿hay otras? Te he dado las mejores opciones, le respondió Caul, con un tono de voz que se acercaba a la advertencia. Ahora, elige. Sí, lo siento, señor. El guardia parecía angustiado. Elijo, Yed, Faru. Excelente, exclamó Caul. Chico, trae la urna. Metí la mano en el nicho que Caul me indicaba y saqué el recipiente. Estaba tan frío que me puse la manga de la chaqueta sobre la mano como si fuera un guante, pero incluso a través de la tela sentía que el frasco me estaba absorbiendo todo el calor que me quedaba en el cuerpo. El guardia me miró la mano. ¿Qué hago con ella?, preguntó. ¿Lo tomo como si fuera ambrosía? No estoy seguro, contestó Caul. ¿A ti qué te parece, hermano? Yo tampoco estoy seguro, dijo Bentham. No se menciona en ninguno de los textos antiguos. Caul se rascó el mentón. Creo que deberías tomarlo como ambrosía. Asintió con la cabeza, de repente seguro de sí mismo. Sí, así debe ser. Como la ambro. ¿Estás seguro?, inquirió el guardia. Absolutamente, 100% seguro, insistió Caul. No te pongas nervioso. Pasarás a la historia por esto. Como un pionero. El guardia me miró fijamente. Sin trucos, me advirtió. Sin trucos, repetí. Abrí la urna. Una luz azul brillante surgió del interior. El guardia puso su mano alrededor de la mía, la guió junto con el recipiente hasta colocarla encima de su cabeza y la inclinó hacia su rostro. Inspiró de forma larga y temblorosa. Allá vamos, murmuró, y me inclinó más la mano. El líquido salió de la urna en un flujo viscoso. En cuanto le tocó los ojos, su mano se cerró con tanta fuerza alrededor de la mía que pensé que me rompería los dedos. Luego me soltó, saltó hacia atrás, y la urna cayó al suelo y se rompió. La cara del guardia empezó a echar humo y a ponerse azul. Gritó y se desplomó de rodillas, con el cuerpo tembloroso,
y luego cayó hacia adelante. Cuando la cabeza golpeó el suelo, se rompió como el cristal. Los trozos de cráneo congelado salieron disparados alrededor de mis pies. Y luego todo se quedó en silencio, un silencio sepulcral. ¡Ay, Dios mío!, exclamó Bentham. Caul chasqueó la lengua como si alguien hubiera derramado un vaso de vino caro. Vaya, caray, dijo. Supongo que no se toma como la ambrosía. Paseó la mirada por la estancia. Bueno, ahora alguien tiene que probarlo. Estoy muy ocupado, señor, exclamó el otro guardia, que apuntaba con su arma tanto a Emma como a Miss Peregrine. Sí, ya veo que tienes las manos ocupadas, Jones. Quizá uno de nuestros invitados, entonces. Miró a Emma. Chica, hazlo por mí y te nombraré bufón de mi corte. Vete al infierno, gruñó Emma. Eso se puede arreglar, dijo Caul. En ese momento, se oyó un fuerte silbido, y en una esquina, la luz se hizo más fuerte. Todo el mundo se volvió para mirar. El contenido de la urna rota bajaba goteando por el canal de la pared, y cuando el agua y el líquido azul se mezclaban se producía una reacción. El agua burbujeaba y se arremolinaba, brillando con más fuerza que nunca. Caul estaba encantado. «Mirad esto», exclamó, balanceándose sobre las puntas de los pies. El líquido que fluía rápidamente por el canal empujó el agua brillante y burbujeante alrededor de los bordes de la estancia. Nos dimos la vuelta para observar cómo avanzaba hasta que llegó al estanque de poca profundidad y con borde de piedra, en la otra punta de la sala. Un momento después, el estanque comenzó a agitarse y a brillar, y una columna de intensa luz azul se elevó hasta el techo. «Ya sé de qué se trata», exclamó Bentham con voz temblorosa. «Es un estanque de espíritus. Un medio antiguo de convocar y de comunicarse con los muertos». Sobre la superficie del estanque, en el interior de la columna de luz, se formó un vapor blanco fantasmal que poco a poco se condensó para adoptar la forma de un hombre. Pero si una persona viva entra en el agua durante la invocación, absorbe el espíritu que se ha convocado, terminó Caul. Creo que hemos encontrado la respuesta. El espíritu flotaba sobre el agua, inmóvil. Llevaba puesta una simple túnica que revelaba la piel escamosa y tenía una aleta dorsal que le sobresalía de la espalda. Era el alma del Yad Faru, el tritón elegido por el guardia. La columna de luz parecía una especie de prisión de la que no podía escapar. «¿Y bien?», dijo Bentham, haciendo un gesto hacia el estanque. «¿Vas a entrar?». «No me interesan las obras de otro hombre», replicó Caul. «Quiero ese», añadió señalando la urna que yo había golpeado con los nudillos, la más grande de todas. «Viértela en el agua, muchacho». Me apuntó con el arma a la cabeza. Ahora, hice lo que me ordenaba. Alargué los brazos hacia el gran nicho, tomé la urna por las dos asas y la incliné con cuidado, para que no me salpicara y me destrozase la cara. El líquido azul brillante corrió por la pared hasta el canal. El agua se volvió loca, llena de silbidos y burbujas, y la luz que se produjo fue tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos. Mientras el líquido de la urna fluía por la estancia hacia el estanque de espíritus, fijé la mirada en Miss Peregrine y en Emma. Aquella era nuestra última oportunidad para detener a Caul, y además solo quedaba un guardia, pero no apartaba la mirada ni del arma ni de las mujeres, y Caul seguía apuntándome con la pistola directamente a la cabeza. Parecía que seguíamos a su merced. El líquido de la gran urna llegó al estanque de espíritus. La superficie empezó a espumear y a agitarse como si una criatura del mar estuviera a punto de emerger. La columna de luz que salía de ella brilló con más fuerza todavía, y Yed Faru se disipó en la nada. Un nuevo vapor comenzó a condensarse, mucho mayor que el anterior. Tomó una forma humana, pero gigantesca, el doble de alta que cualquiera de nosotros, con un torso 2 veces más ancho. Sus manos eran garras, y estaban alzadas con las palmas vueltas hacia arriba,
símbolo de su enorme y terrible poder. Caul lo miró y sonrió. Y ahora, como se suele decir, es mi turno. Metió la mano libre en su capa, sacó un trozo de papel doblado y lo sacudió para abrirlo. Solo tengo un par de palabras que me gustaría decir antes de mi transformación oficial. Bentham cojeó hacia él. Hermano, creo que sería mejor que no perdiéramos más tiempo. No me lo puedo creer, gritó Caul. Estáis todos empeñados en fastidiarme. ¿Acaso nadie me va a permitir tener un momento de gloria? Escucha, dijo Bentham entre dientes. Todos aguzamos el oído. Por un momento, no oí nada, pero entonces, de la lejanía, llegó un sonido alto, agudo. Vi a Emma ponerse tensa y abrir mucho los ojos. Caul frunció el ceño. ¿Eso es un perro? Sí, era un perro. Era el ladrido de un perro, a lo lejos, que se perdía entre ecos. Los peculiares tenían un perro, apuntó Bentham. Si está siguiendo nuestro olor, dudo que venga solo, lo cual solo podía significar una cosa. Nuestros amigos se habían liberado de sus guardias y, encabezados por Addison, venían a rescatarnos. Sí, la puñetera caballería estaba en camino, pero a Caul le faltaban pocos instantes para conseguir el poder, y no podíamos saber con seguridad de dónde provenían aquellos ecos lejanos que surgían de las cavernas. Podrían tardar minutos en llegar, y para entonces ya sería demasiado tarde. Bueno, entonces supongo que mis observaciones tendrán que esperar, se resignó Caul. Se metió el papel en el bolsillo. No parecía tener prisa, lo que desquiciaba a Bentham. Venga, Jack, toma tu espíritu para que luego pueda tomar yo el mío. Caul suspiró. Sobre eso, verás, he pensado que no estoy seguro de que seas capaz de manejar todo ese poder. Tienes una mente débil, ¿sabes? Con eso no quiero decir que carezcas de inteligencia. Al contrario, eres más inteligente que yo, pero piensas como una persona débil. Tu voluntad es débil, no basta con ser inteligente, ya lo sabes. Hay que ser feroz. No, hermano, no me hagas esto, le suplicó Bentham. Seré tu número 2, tu leal confidente. Cualquier cosa que necesites de mí. Te está bien empleado, pensé. Tú sigue hablando, ¿ves? Precisamente a esto me refiero. A esta manera de humillarte, lo interrumpió Caul mientras negaba con la cabeza. Es el tipo de actitud patética que podría hacer cambiar de opinión a una persona de carácter débil, como tú. Pero a mí no me afectan esos trucos emocionales. No, esto es una venganza, le contestó Bentham con amargura. Como si romperme las piernas y esclavizarme durante años no fuera suficiente. Pero sí que lo fue, replicó Caul. Es cierto, estaba enfadado contigo por convertirnos a todos en huecos, pero tener un ejército de monstruos a mi disposición resultó ser bastante útil. Ahora bien, si te soy sincero, el problema no radica en tu debilidad de carácter. Es más bien, que no soy buen hermano, supongo. Alma lo sabe perfectamente, no me gusta compartir. Pues adelante, le espetó Bentham. Pégame un tiro y acaba de una vez. Podría hacerlo, pero creo que sería más eficaz si le disparo. A él, apuntó el arma hacia mi pecho y apretó el gatillo. Sentí el impacto de la bala casi antes de oír el estampido del arma. Fue igual que si me hubiera golpeado un puño gigante e invisible. Salí despedido hacia atrás, y luego todo se volvió abstracto. Me quedé mirando al techo, con mi campo de visión reducido a un único punto. Alguien gritó mi nombre, se oyó otro disparo, y luego otro más. Más gritos. Fui vagamente consciente de que mi cuerpo sufría mucho dolor, de que me estaba muriendo. Un momento después, Emma y Miss Peregrine estaban de rodillas a mi lado, inclinadas sobre mí, angustiadas, gritando, con el guardia fuera de mi vista. No entendía lo que me decían, era como si tuviera los oídos debajo del agua. Intentaron moverme, arrastrarme por los hombros hacia la puerta,
pero mi cuerpo inerte pesaba demasiado. Luego se oyó un aullido semejante al de un viento huracanado que procedía del estanque de espíritus, y a pesar del dolor insoportable, logré girar la cabeza y mirar. Caul estaba metido hasta la pantorrilla en el estanque, con los brazos extendidos al frente, y la cabeza hacia atrás, paralizado por el vapor que lo aferraba, que se fundía con él. Le entraba a raudales por todos los orificios de su cara, zarcillos que se le deslizaban garganta abajo, cabos que se desenrollaban nariz arriba, nubes que le empañaban los ojos y los oídos. Y, entonces, en cuestión de segundos, desapareció. La luz azul que había iluminado la caverna perdió la mitad de su brillo, como si Caul hubiera absorbido su potencia. Oí los gritos de Miss Peregrine. Emma se hizo con una de las armas de los guardias y vació el cargador contra Caul. No estaba lejos, y ella tenía buena puntería. Seguro que le había dado, pero él ni se inmutó. En lugar de caer, parecía hacer justo lo contrario, crecía. Aumentaba de tamaño a gran velocidad, dobló su estatura y su anchura en apenas unos segundos. Su piel se rajaba y se curaba, se volvía a rajar y se volvía a curar, haciéndole soltar unos gritos animales. Pronto se había convertido en una torre de carne viva cubierta de andrajos, con inmensos ojos de un azul eléctrico, la mirada vacía que había alimentado durante tanto tiempo habitada al fin por un alma robada. Lo peor eran sus manos. Se habían transformado en unas extremidades enormes, nudosas, gruesas y retorcidas como raíces, cada una con 10 dedos. Emma y Miss Peregrine volvieron a intentar arrastrarme hacia la puerta, pero ahora Caul venía a por nosotros. Salió pateando del estanque de espíritus y bramó con una voz que sacudía los huesos. «Alma, vuelve aquí». Caul levantó sus horrendas manos y una fuerza invisible apartó a Miss Peregrine y a Emma de mí. Salieron por los aires y se quedaron allí flotando, revolviéndose, a 3 metros del suelo, hasta que Caul volvió a bajar las garras. Se estrellaron contra el suelo con la velocidad de una pelota al rebotar. Voy a hacer picadillo con los dientes», aulló Caul, clavando en ellas la mirada desde el otro lado de la caverna, que sacudía como un terremoto con cada pisada. La adrenalina, al parecer, había empezado a enfocar mi visión y a aguzarme el oído. No podía imaginar una sentencia de muerte más cruel que esa. Pasar mis últimos momentos contemplando la destrucción de las mujeres a las que más quería. Y entonces oí el ladrido de un perro y se me ocurrió algo peor, ver morir también a mis amigos. Emma y Miss Peregrine echaron a correr. No les quedaba otra. Ahora era imposible volver a por mí. Por el pasillo empezaron a aparecer los demás. Niños e imbrines, mezclados unos con otros. También estaban Sharon y los constructores de patíbulos. Probablemente, Addison los había conducido hasta allí, pues el perro encabezaba la marcha con un farol colgando de la boca. No tenían ni idea de a qué se enfrentaban. Deseé poder advertirles, no intentéis luchar, huid. Pero no me habrían hecho caso. Vieron a la bestia colosal que se alzaba ante ellos y la atacaron con todo lo que tenían. Los constructores de patíbulos con sus martillos. Bronwyn le arrojó un pedazo de muro que llevaba, después de girar sobre sí misma para coger impulso, como una lanzadora de peso. Algunos de los niños traían armas de fuego que les habían quitado a los Whites y disparaban a Caul. Las imbrines se transformaron en aves y se arremolinaron como un enjambre alrededor de su cabeza, picoteándolo por donde encontraban hueco. Nada le causó el menor daño. Las balas rebotaban. Desvió de un manotazo el pedazo de muro. Atrapó los martillos de un mordisco con sus dientes gigantescos y después los escupió. Como un enjambre de mosquitos, las imbrines no hicieron otra cosa que irritarlo. Entonces, extendió los brazos y los dedos nudosos, que parecían tener raicillas que colgaban como cables. Juntó las palmas poco a poco y, al hacerlo,
Todas las imbrines que revoloteaban alrededor de su cabeza salieron despedidas y los peculiares quedaron aplastados en una bola. Unió las palmas y las flexionó una y otra vez como si estuviese arrugando un papel. Las imbrines y los peculiares se vieron levantados del suelo en un amasijo esférico de alas y extremidades. Solo a mí me dejó en paz. ¿Y Bentham? ¿Dónde estaba Bentham? Intenté incorporarme, ponerme en pie y hacer algo, pero solo logré levantar la cabeza. Madre mía, los estaba haciendo puré. Sus gritos aterrorizados reverberaban en las paredes. Pensé que había llegado el final, que en breves momentos su sangre rebosaría como zumo de fruta recién exprimida. En cambio, de pronto, Caul se puso a dar manotazos delante de la cara, como si intentara espantar algo. Eran abejas. Algunas de las de Hugh habían volado hasta los ojos de Caul, que soltó un alarido demoledor a causa de las picaduras. Las imbrines y los peculiares cayeron al suelo, la bola que formaban se deshizo y los cuerpos se desperdigaron por todas partes. Gracias a Dios no los había aplastado. Miss Peregrine, aleteando y chirriando en su forma de ave, tiraba de ellos para que se levantaran y los empujaba hacia el pasillo. «Corred, corred, venga». Luego viró hacia Caul, que ya se había deshecho de las abejas y volvía a tener los brazos extendidos, dispuesto a atraparlos a todos y estamparlos contra una pared. Pero antes de que le diera tiempo, Miss Peregrine se lanzó en picado con las garras por delante y lo arañó, dejándole 3 cortes profundos en la cara. Caul se volvió para asestarle un golpe con tanta fuerza que la lanzó hasta el otro lado de la sala, rebotó contra la pared y cayó al suelo, donde quedó tendida, inmóvil. Pero cuando Caul se giró para encargarse de los demás, casi todos habían desaparecido por el pasillo. Extendió la palma hacia ellos, cerró la mano y la recogió, pero, al parecer, ya estaban fuera del alcance de sus poderes telequinéticos. Aullando de frustración echó a correr tras ellos, se lanzó boca abajo e intentó escurrirse por el corredor para perseguirlos. Logró meterse por él, pero apenas cabía. Entonces vi, por fin, a Bentham. Había rodado hasta el canal para ocultarse y volvía a salir de él, calado hasta los huesos pero ileso. Estaba inclinado de espaldas a mí, manipulando algo que yo no podía ver. Sentí como si volviera a la vida. El dolor del pecho iba cediendo. Intenté mover los brazos, por probar, y descubrí que podía. Los deslicé hacia arriba, por el torso, esperando encontrarme un par de agujeros y mucha sangre, pero estaba seco. En su lugar, mis manos hallaron un trozo de metal aplanado como una moneda. Cerré los dedos en torno a él y lo cogí para mirarlo. Era una bala. No me había atravesado el cuerpo, no me estaba muriendo. Se me había quedado incrustada en la bufanda que Horace me había tejido. No sé cómo había sabido que pasaría esto y la había hecho con lana de oveja. Peculiar. Bendito Horace. Vi que algo brillaba al otro lado de la sala y levanté la cabeza. Bentham estaba de pie con los ojos encendidos, como 2 conos de luz blanca y ardiente resplandeciendo en sus cuencas. Se le cayó una cosa y se oyó un tintineo de cristal. Se había tomado una botellita de ambrosía. Hice acopio de todas mis fuerzas para girarme sobre un lado y luego me encogí para empezar a sentarme. Bentham se escabullía pegado a las paredes, mirando las urnas y estudiando cada una de ellas con detenimiento, como si las viera. Y entonces me di cuenta de lo que había hecho, de lo que se había tomado. Había guardado el alma robada de mi abuelo todos aquellos años y ahora la había consumido. Veía las urnas. Era capaz de hacer lo mismo que yo. Yo estaba de rodillas, con las palmas de las manos en el suelo. Metí un pie bajo mi cuerpo y me impulsé para levantarme. Había vuelto de entre los muertos. Mientras, Caul se había escabullido por el pasadizo y había recorrido la mitad. Se oían las voces de mis amigos desde el otro extremo. No habían escapado todavía.
Tal vez se negaban a dejar atrás a Miss Peregrine, o incluso a mí. Seguían luchando. Bentham había echado a correr lo mejor que podía. Había descubierto la otra urna grande e iba directo hacia ella. Di unos pasos renqueantes en su dirección al tiempo que él llegaba hasta el recipiente y lo volcaba. El líquido azul que contenía reptó hasta el canal y comenzó a circular hacia el estanque de espíritus. Entonces se giró y me vio. Cojeó hacia el estanque, y yo, hacia él. El líquido de la urna llegó a su destino. Las aguas se agitaron y de ellas emergió una columna de luz cegadora. ¿Quién se está llevando mis almas? Bramó Caul en el pasillo, empezando a reptar pasillo atrás hacia la cámara. Derribé a Bentham, o más bien me caí encima de él, para ser exactos. Me sentía débil y mareado, pero él era viejo y frágil, así que estábamos en igualdad de fuerzas. Luchamos un poco y cuando quedó claro que lo tenía inmovilizado se rindió. Escúchame, dijo, tengo que hacer esto, soy vuestra única esperanza. Cállese, grité, sujetándole las manos, que todavía le temblaban. No pienso escuchar sus mentiras. Si no me sueltas nos matará a todos. ¿Está loco? Si le suelto lo ayudará. Por fin lo agarré de las muñecas, porque intentaba sacarse algo del bolsillo. No, exclamó, he cometido errores tremendos, pero puedo enmendarlos si me dejas ayudarte. ¿Ayudarme? Mira lo que tengo en el bolsillo. Caul retrocedía despacio por el pasillo, rugiendo por sus almas robadas. En el del chaleco, gritó Bentham, hay un papel que llevo siempre conmigo por si acaso. Le solté una mano y, rebuscando, encontré un papel doblado, que abrí sin miramientos. ¿Qué es? Estaba escrito en peculiar antiguo y no lo entendía. Es una receta, enséñasela a las imbrines, ellas sabrán qué hacer con ella. Por encima de mi hombro surgió una mano que me arrancó el papel de la mano. Me giré y vi a Miss Peregrine, maltrecha, pero en su forma humana. Leyó el papel y miró a Bentham con un destello en los ojos. ¿Estás seguro de que funcionará? Ha funcionado al menos una vez, respondió. No sé por qué no iba a volver a hacerlo. Y con más imbrines, incluso. Suéltalo, me dijo Miss Peregrine. Que, no daba crédito. Pero si va a... Me puso una mano en el hombro. Ya lo sé, ha robado el alma de mi abuelo. Se la ha llevado. Está dentro de él ahora mismo. Ya lo sé, Jacob. Me miró con cariño pero con determinación. Todo eso es verdad. Has hecho muy bien atrapándolo, pero ahora tienes que liberarlo. Así que le solté la mano y me levanté con ayuda de Miss Peregrine. Entonces Bentham, un hombre triste, encorvado y anciano, se incorporó, con las gotas de la negra estrellada alma de mi abuelo resbalándole por las mejillas. Durante un instante me pareció atisbar a ave en sus ojos, una pizca de su espíritu que me devolvía un centelleo. Bentham se dio la vuelta y corrió hacia la columna de luz y el estanque de espíritus. El vapor empezaba a concentrarse, formando un gigante casi tan grande como Caul, pero con alas. Si Bentham llegaba al estanque a tiempo sería un digno adversario para su hermano, que ya casi había salido del pasillo, loco de furia. ¿Qué has hecho? Gritó. Te voy a matar. Miss Peregrine me tiró de bruces al suelo y se tendió a mi lado. No tenemos tiempo para escondernos, dijo. Hazte el muerto. Bentham entró con dificultad en el estanque y el vapor empezó a introducirse en su cuerpo de inmediato. Caul, que había logrado salir por fin del pasillo y se había puesto en pie a trompicones, corrió hacia Bentham. Casi nos aplastó cuando pisó con uno de sus enormes pies cerca de nuestras cabezas. Pero Caul alcanzó el estanque demasiado tarde y no pudo evitar que Bentham se fundiese con el alma grande y antigua que contenía la urna, fuera la que fuese. El hermano menor y más débil de Miss Peregrine creció a toda velocidad hasta que acabó por doblar su tamaño. Mi Imbrine y yo nos ayudamos mutuamente a levantarnos. A nuestra espalda,
Caul y Bentham habían entrado en combate y el ruido era como el de un bombardeo. No hizo falta que nadie me dijera que huyese. Estábamos a mitad del pasillo cuando Emma y Bronwyn llegaron corriendo a toda velocidad en nuestra búsqueda. Nos cogieron por los brazos y nos llevaron en volandas hasta un lugar seguro, mucho más rápido de lo que nos habrían podido transportar nuestros cuerpos débiles y maltrechos. No dijimos nada. Solo había tiempo para correr, y era imposible gritar lo suficiente para hacerse oír. Sin embargo, la cara de asombro y alivio de Emma por el mero hecho de verme vivo lo decía todo. Nos envolvió la negrura del túnel. Lo habíamos conseguido. Volví la vista solo una vez para echar un vistazo al tumulto que había explotado tras nosotros. En medio de nubes de polvo y vapor vi dos criaturas, más altas que casas, tratando de matarse entre sí. Caul asfixiando a Bentham con una mano espinosa y sacándole los ojos con la otra. Bentham, que tenía cabeza de insecto y miles de ojos de sobra, se alimentaba del cuello de Caul con las mandíbulas largas y flexibles y lo golpeaba con sus inmensas alas que parecían de cuero. Danzaban en una maraña de extremidades, contra las paredes, derrumbando la sala a su alrededor, haciendo volar el contenido de las urnas de almas en una lluvia luminosa. Con aquel adelanto de mis pesadillas grabado a fuego en la mente dejé que Emma me arrastrase hacia la oscuridad. Nos reencontramos con nuestros amigos en la siguiente cámara, engullidos por la oscuridad, solo iluminada por el resplandor mortecino del farol que Addison llevaba en la boca. Cuando Emma encendió una llama y nos vieron correr hacia ellos, maltrechos pero vivos, se les escapó un gran grito de victoria. La luz me permitió verlos y me estremecí. También estaban hechos un desastre, cubiertos de sangre y magullados por los zarandeos de Caul. Unos cuantos cojeaban porque se habían torcido un tobillo o roto una pierna. Los estallidos que llegaban de la caverna se atenuaron un momento, y Emma pudo abrazarme al fin. «Te pegó un tiro, yo lo vi. ¿Qué milagro te ha permitido sobrevivir?» «El milagro de la lana peculiar y de los sueños de Horace», dije, y luego le di un beso. Después me separé de ella para buscar a Horace entre el grupo. Cuando lo encontré, le di un abrazo tan grande que sus zapatos de charol se despegaron del suelo. «Espero poder devolverte lo que has hecho por mí algún día», dije, tirando de la bufanda. Se había reanudado la destrucción, el estruendo era inmenso, increíble. Del pasillo salían escombros rocosos que llegaban hasta nosotros. Aunque Caul y Bentham no pudieran alcanzarnos donde estábamos, podían hacer que el techo se derrumbe sobre nuestras cabezas. Teníamos que salir de la biblioteca, y, después, de aquel bucle. Corrimos, a trancas y barrancas, por el camino por el que habíamos venido, la mitad cojeando y hechos un desastre, el resto haciendo de muletas humanas. Addison nos guió con su olfato a través del laberinto por el que habíamos entrado. Parecía que el ruido de la lucha entre Caul y Bentham nos perseguía, pues aumentaba a medida que nos alejábamos, como si ellos crecieran. ¿Qué tamaño y cuánta fuerza podrían alcanzar? Tal vez las almas de todas las urnas que habían roto habían caído al estanque y los estaban alimentando, aumentando su monstruosidad. ¿Los sepultaría la biblioteca de las almas? ¿Se convertiría en su tumba, en su prisión, o se resquebrajaría como la cáscara de un huevo y liberaría a aquellos horrores en el mundo? Llegamos a la salida de la gruta y dejamos que la luz anaranjada del día volviera a bañarnos. El fragor que dejábamos atrás se había vuelto constante, un terremoto que reverberaba en las colinas. «Hay que seguir», gritó Miss Peregrine, hacia la salida del bucle. Ya estábamos a medio camino, cruzando a trompicones el claro, cuando la tierra tembló bajo nuestros pies con tanta violencia que nos caímos todos al suelo. Nunca he oído la erupción de un volcán en persona, pero no es posible que dé mucho más miedo que la explosión estruendosa que resonó en las faldas de las colinas, a nuestras espaldas. Nos volvimos, sobrecogidos,
y vimos hectáreas de roca pulverizada salir volando por los aires. Y luego oímos con total claridad los gritos de Bentham y Cowell. Se habían liberado de la biblioteca, abriéndose paso a través del techo y de capas incontables de piedra, hacia la luz del día. «No podemos esperar más», exclamó Miss Peregrine. Se puso en pie y levantó el papel de Bentham, hecho una bola. «Hermanas, es hora de cerrar este bucle». Fue ahí cuando me di cuenta de lo que nos había dado y de por qué Miss Peregrine lo había dejado marchar. Una receta, lo había llamado. Ha funcionado al menos una vez. Muchos años atrás, en 1908, había engañado a Cowell y a sus seguidores para que realizasen aquel mismo procedimiento. Entonces había destruido el bucle en el que se encontraban, en lugar de reiniciar sus relojes internos, como ellos creían. En esta ocasión, la destrucción sería intencionada. Solo quedaba un problema. ¿Y si se convierten en huecos?, preguntó Miss Wren. Los huecos no son ningún problema, dije. Pero la última vez que se destruyó un bucle por este método, ¿no se produjo una explosión tan grande que barrió la mitad de Siberia? Las imbrines a las que mi hermano coaccionó para que lo ayudaran eran jóvenes e inexpertas, dijo Miss Peregrine. Nosotras lo haremos mejor, más nos vale, sentenció Miss Wren. Una cara gigante apareció por detrás de la colina, como un segundo sol que se asomase por el horizonte. Era Cowell, enorme como 10 casas. Con una voz temible que resonó a través de las colinas tronó: «Alma, viene a por usted, Miss P», gritó Olive. «Tenemos que ponernos a salvo. Enseguida, cariño». Miss Peregrine apartó a todos los niños peculiares, y a Sharon y a sus primos, hasta que se encontraron a una distancia segura y luego reunió a las imbrines a su alrededor. Parecían una especie de sociedad mística secreta a punto de realizar un ritual arcaico. Porque eso es lo que eran. Miss Peregrine leyó el papel y dijo: «Según esto, una vez iniciemos la reacción solo tendremos 1 minuto para huir del bucle». «¿Nos dará tiempo?», preguntó Miss Abosset. «Más nos vale», repitió, seria, Miss Wren. «Tal vez deberíamos acercarnos más a la salida antes de intentarlo», sugirió Miss Glassville, que acababa de volver en sí. «No nos da tiempo», dijo Miss Peregrine. «Tenemos que». El resto de la frase quedó ahogado por un grito distante pero atronador de Cowell. Las palabras se habían convertido en un galimatías. La tensión del crecimiento acelerado le habría fundido la mente, sin duda. Su aliento nos llegó unos instantes después que su voz, un viento amarillo y fétido que espesó el aire como cuajada. Hacía minutos que no se oía a Bentham. Me pregunté si habría muerto. «Desead suerte a vuestras mayores», nos gritó Miss Peregrine. «Buena suerte, deseamos todos. No nos hagáis volar por los aires», añadió Enoch. Miss Peregrine se volvió hacia sus hermanas. Las 12 imbrines formaron un círculo apretado y se dieron las manos. Miss Peregrine habló en peculiar antiguo. Las demás respondieron al unísono. Todas las voces se alzaron en un cántico que era una salmodia inquietante. Así estuvieron unos 30 segundos o más, durante los cuales Cowell comenzó a salir de la caverna, arrojando montaña abajo cascotes que sus inmensas manos desgajaban al sujetarse. «Esto es fascinante», dijo Sharon, «y podéis quedaros todos a verlo si queréis, pero creo que mis primos y yo nos vamos». Empezó a alejarse y entonces vio que el sendero se dividía en 5 y que en aquel suelo tan duro no habíamos dejado ni una huella. Murmuró, volviéndose, «¿Alguien sabe el camino?». «Tienes que esperar», gruñó Addison. «De aquí no se va nadie sin las imbrines». Estas se soltaron las manos al fin y rompieron el círculo. «¿Y ya está?», dijo Emma. «Ya está», replicó Miss Peregrine, apresurándose en nuestra dirección. «No nos demoremos. Dentro de 55 segundos no querremos estar aquí». Donde habían estado las imbrines se abrió una brecha en el suelo. La arcilla se desmoronaba,
formando un socavón que se ensanchaba rápido con un zumbido fuerte, casi mecánico. Había empezado la destrucción. Pese al agotamiento, los cuerpos maltrechos y los pasos en falso, corrimos empujados por el terror y por los horrendos sonidos apocalípticos, además de por la sombra gigante y pesada que caía sobre el sendero. Corrimos sobre un terreno que se abría a nuestro paso, por escaleras tan antiguas que se deshacían bajo nuestros pies hasta regresar a la primera casa de la que habíamos salido, asfixiados por el residuo rojo de los muros que se pulverizaban, y por fin, entramos en el pasaje que llevaba a la torre de Caul. Miss Peregrine nos arreó por el pasadizo que se iba desintegrando a nuestro alrededor hasta llegar al otro lado, a la torre. Miré hacia atrás y vi el pasaje derrumbarse sobre sí mismo detrás de nosotros y un puño gigante que golpeaba el tejado y lo hacía papilla. ¿Dónde ha ido a parar la puerta? Miss Peregrine estaba frenética. Tenemos que cerrarla o la destrucción se extenderá al exterior del bucle. Bronwyn la derribó a patadas. Se chivó Enosh. Está rota. Bronwyn había sido la primera en llegar y, para ella, echarla abajo era más rápido que usar el pomo. Lo siento, chilló. ¿Nos he condenado a todos? Los temblores del bucle habían empezado a afectar a la torre, que oscilaba, mandándonos de un lado a otro del vestíbulo. No, si podemos escapar de la torre, respondió Miss Peregrine. Estamos a demasiada altura, dijo Miss Wren. Es imposible que nos dé tiempo a llegar abajo. Tenemos una balconada justo encima de nosotros. No estoy muy seguro de por qué dije eso, ya que saltar al vacío no parecía mucho mejor alternativa a que nos aplastase la torre al derrumbarse. Sí, exclamó Olive. Saltaremos. De ninguna de las maneras, negó Miss Wren. Las Imbrines no tendríamos problema, pero vosotros. Puedo bajarlos flotando, propuso Olive. Puedo con todos. De eso nada, dijo Enosh. Eres minúscula y somos demasiados. La torre osciló una barbaridad. Los techos se desplomaron a nuestro alrededor y el suelo se resquebrajó. Muy bien, pues tú quédate, dijo Olive. Empezó a subir las escaleras. El resto tardamos solo un momento y un meneo más de la torre en decidir que ella era nuestra única esperanza. Nuestras vidas estaban en las manitas delicadas de la más pequeña del grupo. Que el pájaro nos asista. Corrimos por el vestíbulo ondulante y salimos al aire libre. El día tocaba a su fin. Las vistas del acre del diablo eran imponentes. El recinto y sus pálidos muros. El desfiladero envuelto en brumas, con su puente a medio acabar. La yesca negra de Smoking Street y los barrios abarrotados a lo lejos. Y luego la fosa, serpenteando al borde del bucle como un anillo de cochambre. Pasara lo que pasase, viviéramos o muriésemos, me haría feliz ver el final de aquel lugar. Nos apoyamos en la barandilla circular. Emma se aferró a mi mano. No mires abajo, ¿eh? Una por una, las Imbrines se transformaron en aves y se posaron sobre la barandilla, dispuestas a ayudar en todo lo que pudieran. Olive se agarró con las dos manos y se quitó los zapatos. Sus pies empezaron a levantarse hasta que quedó haciendo un pino ingrávido sobre la barandilla, con los talones apuntando al cielo. Bronwyn, agárrame de los pies, dijo. Formaremos una cadena. Emma que se agarre de la pierna de Bronwyn, y Jacob de las de Emma, y Hugh a las de Jacob, Horace a las de Hugh. A mí me duele la pierna izquierda, dijo Hugh. Pues que Horace te agarre la derecha, exclamó Olive. Esto es una locura, dijo Sharon. Pesamos demasiado. Olive empezó a discutírselo, pero un temblor súbito sacudió la torre con tanta fuerza que tuvimos que aferrarnos a la barandilla para no salir despedidos. O confiábamos en Olive o ese sería nuestro fin. Ya os hacéis una idea, gritó Miss Peregrine. Obedeced a Olive y, sobre todo, no os soltéis hasta que hayamos llegado al suelo. La pequeña Olive flexionó las rodillas, bajó un pie hacia Bronwyn y se lo ofreció. Esta lo agarró, se estiró y cogió el otro.
Olive soltó la barandilla, se quedó de pie sobre las manos de Bronwyn y se impulsó hacia el cielo como un nadador en la pared de la piscina. Bronwyn se levantó en vilo. Emma le agarró los pies enseguida y también alzó el vuelo, pues Olive había subido más, con un esfuerzo, apretando los dientes, a base de voluntad. Entonces llegó mi turno, pero, al parecer, Olive se había quedado sin fuerzas. Forcejeó y gruñó, braceando hacia el cielo, pero todo fue en vano. Miss Peregrine se transformó en un ave, aleteó en el aire, clavó sus garras en la espalda del vestido de Olive y se elevó. Mis pies se separaron del suelo. Hugh se agarró a mis piernas, Horace a las suyas, Enoch a las de él, y así sucesivamente, hasta que incluso Perplexus, Addison, Sharon y sus primos se subieron al tren. Nos elevamos en el aire como una especie de cometa temblorosa cuya cola invisible era Millard. Las demás imbrines, más pequeñas, se agarraron como pudieron a nuestras ropas y, aleteando con furia, ayudaron a mantenernos en el aire. Justo cuando acabábamos de dejar la torre, empezó a derrumbarse. Miré hacia abajo a tiempo de verla caer. Fue muy rápido, colapsó sobre sí misma. La parte superior pareció implosionar como si hubiera sido absorbida por el bucle en su destrucción. El resto fue detrás, inclinándose antes de que se rompiese la parte central y todo se desplomase en una inmensa nube de polvo y escombros con el sonido de 1.000.000 de ladrillos al descargarlos en un muelle. Las fuerzas de Miss Peregrine empezaban a fallar e íbamos cayendo poco a poco mientras las imbrines tiraban fuerte de nosotros hacia un lado, para que aterrizásemos lejos del desastre. Tocamos suelo en el patio, empezando por Millard y terminando por Olive, que estaba tan agotada al aterrizar que se tumbó de espaldas y allí se quedó, respirando como si acabéis de correr una maratón. Nos reunimos a su alrededor, aplaudiendo y vitoreándola. Los ojos se le abrieron como platos y, señalando, dijo, «Mirad, a nuestras espaldas, en el aire, donde había estado la cima de la torre solo unos momentos antes, giraba un pequeño vórtice plateado y centelleante, como un huracán en miniatura. Era lo último que quedaba del bucle. Contemplamos hipnotizados cómo se iba encogiendo, girando cada vez más rápido. Era ya tan pequeño que no se veía cuando de él salió un sonido como el crujido de una explosión sónica. Alma. Entonces el remolino desapareció con un guiño, tragándose la voz de Caul con él.